en este video vamos a desarrollar el tema de bioingeniería como control de erosión de suelos. En primer lugar, definimos la bioingeniería como una ciencia que combina conceptos de ingeniería, biología y ecología para revegetalizar y estabilizar el terreno con el propósito de crear una estructura viva. Se van a incorporar dentro de la estructura pastos, arbustos, árboles y otro tipo de vegetación en el diseño para mejorar y proteger laderas, terraplenes y estructuras de los problemas relacionados con la erosión y otro tipo de inestabilidades superficiales en laderas. Además, cabe destacar que la vegetación interviene tanto en la estabilidad superficial como profunda dentro del perfil del suelo. Su intervención es del tipo hidromecánica y sus beneficios por estabilización o protección dependen del tipo de vegetación y del proceso de erosión del terreno. En cuanto a la influencia de la vegetación en los taludes, se requiere investigar las características específicas de la vegetación en el ambiente natural que se está estudiando. Estos serían, por ejemplo, volumen y densidad de follaje, tamaño, ángulo de inclinación y aspereza de las hojas, altura total de la cobertura vegetal, presencia de varias capas diferentes de cobertura vegetal, entre otras. El tipo de vegetación, tanto en el talud como en el área encima del mismo, es un parámetro importante para su estabilidad, dado que la vegetación cumple dos funciones principales. La primera tiende a determinar el contenido de agua en la superficie y además da consistencia por el entramado mecánico de sus raíces. A continuación, podemos observar los factores positivos y negativos de la vegetación. Entre los positivos tenemos que intercepta la lluvia, aumenta la capacidad de infiltración, extrae la humedad del suelo, además sus raíces refuerzan el suelo aumentando la resistencia al cortante, anclan el suelo superficial a mantos más profundos y por último retienen las partículas del suelo disminuyendo su susceptibilidad a la erosión. Y en cuanto a los factores negativos, transmiten al suelo fuerzas del viento, aumentan el peso sobre el talud y algunas especies causan grietas por desecación ya que extraen toda el agua. Y ahora, teniendo en cuenta la estabilidad de taludes con vegetación, de acuerdo a las investigaciones de Yagi y otros investigadores para fallas a poca profundidad para dos casos específicos en Japón, el factor de seguridad aumentó de un 10 a un 13,5% para niveles altos de densidad de vegetación. Un caso específico es en Hong Kong, donde Greenway, en 1987, reporta un aumento del 33% en el factor de seguridad para un talud con árboles de aproximadamente 10 metros de altura y 3 metros de profundidad de las raíces. Esto lo hizo utilizando el método de análisis de Jambu. En resumen, dependiendo del modelo que se utilice, los factores de seguridad varían. Generalmente se obtienen valores de aumento inferiores al 30% para casos normales de vegetación densa y superficies de falla de hasta 2 metros de profundidad. En los casos de las superficies de fallas profundas, el efecto es menor, y para fallas de más de 5 metros de profundidad, el efecto es muy pequeño. Esto se debe a que en los taludes de pendiente alta, las raíces de los árboles generalmente alcanzan profundidades menores a los 5 metros. Otro parámetro a tener en cuenta es el cálculo de la resistencia suelo-raíces, en donde se han desarrollado diferentes métodos para cuantificar la contribución de los sistemas de raíces a la resistencia del suelo. Estos serían, por ejemplo, ensayos de corte directo, análisis de taludes fallados, modelos de resistencia de raíces y, por último, información de densidad de raíces. Y en cuanto a la cohesión debido a las raíces, esta puede incorporarse como cohesión efectiva en la ecuación de Mohr-Coulomb para el análisis de estabilidad de taludes utilizando las teorías de equilibrio límite. La resistencia total del sistema suelo-raíces se puede calcular mediante la ecuación modificada de Coulomb, en donde tenemos que S es la resistencia del sistema sin raíces, sigma' es el esfuerzo normal y además phi' es el ángulo de fusión del suelo. El modelo propuesto para el análisis incluye la metodología del sistema de Jambu, adicionando fuerzas de tensión calculadas por unidad de área de superficie de fallas. A modo de aclaración, debajo de la ecuación nosotros hemos puesto la bibliografía de donde extrajimos la expresión, principalmente debido a cómo denomina ese ángulo phi'. Y por último, teniendo en cuenta el aumento de la cohesión del sistema de suelos-raíces, los valores de la cohesión debido a las raíces son difíciles de obtener y generalmente se calculan utilizando análisis de fallas ocurridas o ensayos de corte directo. La variación de la cohesión en el tiempo es lenta y compleja de determinar. Y estas incertidumbres, por decirlo de alguna manera, las podemos observar en el cuadro siguiente, en donde nosotros en el lado izquierdo tenemos las suposiciones, de donde se parte el análisis de cohesión, y en la parte derecha los cuestionamientos por los que esas suposiciones estarían mal, por decirlo. La primera es que la resistencia a la tensión de las fibras individuales de las raíces se movilizan totalmente.
Esta suposición no sería válida porque sobreestima el efecto de las raíces. Otra suposición, el ángulo de fricción del suelo no se afecta por las raíces, pero no es claro la contribución friccionante de las raíces. Otra suposición es que todas las raíces fallan simultáneamente en el deslizamiento, pero se ha observado en la práctica que la falla de las raíces es progresiva. Además, las raíces son flexibles e inicialmente se encuentran orientadas perpendiculares a la superficie de falla. Sin embargo, en los ensayos de laboratorio muestran que el efecto de las raíces es similar a si se encuentran perpendiculares u orientadas a la superficie de falla. Y por último, otras suposiciones, por ejemplo, la cohesión aportada por las raíces es directamente proporcional a la relación entre el área cubierta de las raíces y el área del suelo. Además, el efecto potencial de las raíces sobre la presión de poros se desprecia. Y por último, la cohesión de las raíces desprecia los momentos flectores de las raíces individuales. Hemos visto al principio que la bioingeniería utiliza la vegetación como elemento principal de estabilización y control de erosión. Esto lo hace a través de un conjunto de técnicas de tratamiento de taludes. A continuación describiremos algunas de estas técnicas, enfocándonos principalmente en sus conceptos, así también en sus funciones principales. La primera técnica serían las estacas vivas, en donde esta técnica crea una estera de raíces en el suelo, la cual lo estabiliza reforzando y uniendo entre sí las partículas del mismo. Y en cuanto a sus funciones principales, tenemos que cumplen el objetivo de anclar otros elementos como trinchos, mantos vegetales, gaviones, los cuales posteriormente se van a convertir en árboles o arbustos. Además, estabilizan el suelo por refuerzo de cohesión en sus partículas y reducen el exceso de humedad. Y por último, es recomendable para estabilizar deslizamientos pequeños y asentamientos debido al exceso de humedad de los suelos. Otra de las técnicas destacadas son las fajinas, las cuales son manojos de ramas que se entierran en zanjas poco profundas para que germinen en forma similar a como lo hacen las estacas vivas. Estas zanjas están dispuestas en terrazas, siguiendo las curvas de nivel en el caso de pendiente seca, y en pendientes húmedas, las fajinas de drenajes se implementarán formando ángulo para favorecer el drenaje y reducir la erosión superficial. Esta técnica puede combinarse opcionalmente con las técnicas, por ejemplo, de los trenzados vivos o con la plantación de estacas o plantas enraizadas. Y en cuanto a sus funciones principales, crean una serie de barreras en el talud que disminuyen la velocidad de escorrentía y atrapan el sedimento. Además, reducen la longitud efectiva de la pendiente, ya que producen un escalonado en la misma, quedando dividida en tramos cortos por las fajinas. Otra de las técnicas son los escalones de matorral o capas de ramas. Esto aquí son ramas de especies leñosas con capacidad de enraizar y dispuestas en pequeñas zanjas o entre capas sucesivas de tierra dispuestas a lo largo de la pendiente del talud, de manera que forman escalones. Difieren de las fajinas en la orientación de las ramas y la profundidad de las zanjas. Aquí las ramas se orientan perpendiculares al perfil del talud y se introducen hasta 2 metros dentro de él. La orientación perpendicular es la más efectiva para el refuerzo del suelo y la estabilidad del talud frente a los movimientos de masa. Y en cuanto a sus funciones, tenemos que refuerzan el suelo e incrementan la resistencia a los deslizamientos y a los movimientos rotacionales, ayudan a retener sedimentos y mejorar la infiltración del agua en los suelos secos, y por último drenan el suelo muy húmedo y además actúan como drenajes horizontales. Siguiendo con las técnicas, otra es las mini barreras vivas de control, en donde estas se construyen con plantas vivas y materiales locales. Una presa de control de este tipo es porosa y su principal objetivo es reducir la pendiente efectiva en la fisura o cárcava y así disminuir la velocidad del agua. Y en cuanto a sus funciones, retienen el material erosionado que se deposita detrás de la presa de control, además reducir la velocidad del agua, reparar pequeñas cárcavas con una profundidad máxima de 1 metro y un ancho de 2 metros, además reducir la cantidad de material erosionado de fisuras y cárcavas que llegan a un sitio de disposición de escombros y que de otra manera estarían en los canales de desagües naturales. Y por último, fortalecer los canales de drenajes naturales en alcantarillas y sitios de descarga de las cunetas. Otra de las técnicas son las barreras de piedra intercalada con vegetación, en donde esta técnica es una combinación de rocas y ramas de arbustos usadas para estabilizar y proteger la base de la pendiente pronunciadas e inestables. Las paredes de rocas vegetadas difieren de las estructuras convencionales de apoyo en las laderas, en que están apoyadas en el suelo no disturbado
y no están diseñadas para resistir altas presiones de apoyos de laderas. Y en cuanto a sus funciones, nos tenemos que refuerzan a una profundidad de unos 300 milímetros por debajo del riprap geotextil y piedra para prevenir la erosión. Además, protege la superficie del suelo previniendo así la erosión superficial. También protegen de la erosión la base de un talud. Protegen de socavación la base de un barranco. Protege de socavación el sitio de descarga de alcantarilla. Y por último, protegen de erosión superficial los hombros elevados de las carreteras. Y además, otra de las técnicas son la barrera de pastos para atrapar la sedimentación, en donde esta constituye un método eficaz para impedir que el material que baja por el talud llegue a los drenajes o a un cauce. Y en cuanto a las funciones que tiene, por ejemplo, es captar el material que baja por el talud, además apoyar al retener en la base del talud el material erosionado suelto, además reforzar el suelo encima del drenaje y proteger el talud encima del drenaje y la base del talud. Y ahora sí, la última técnica que vamos a ver es el control de erosión superficial con pastos vetiver. Esta tecnología consiste en el establecimiento de barreras vegetales que es de bajo costo de desarrollo y mantenimiento y de rápida aplicación y muy poco impacto ambiental, sobre todo si se lo compara con los sistemas tradicionales de estructuras artificiales. Además, tiene una gran efectividad y larga duración. Las barreras son muy fuertes, una raíz de vetiver por sí sola es imposible de cortar con las manos desnudas, pues debajo de las barreras se forma una subterránea que está formada por una intrincada, poderosa y muy densa red de raíces que llegan hasta los 5 metros de profundidad y que prácticamente blindan el terreno al mismo tiempo que lo protegen y lo enriquecen. Otra de las características de las barreras de vetiver es que no son impermeables, reducen la velocidad de la escorrentía, debilitando, filtrando y regulando el paso del agua, evitando la formación de surcos, cárcavas y la pérdida del suelo. Detrás de las barreras se forma una capa de sedimentos que forma un suelo generalmente de muy alta fertilidad. Conforme aumentan los sedimentos, se incrementa la fertilidad, la calidad y la humedad del sustrato en la zona y se va formando de esta manera terrazas naturales con una gran capacidad productiva. Y en cuanto a las funciones principales que podemos observar en este tipo de técnicas, es que protegen a los taludes en el borde del camino, rehabilita los taludes de corte colapsados, además vuelve a cubrir con vegetación los taludes de rellenos, protege los hombros de las carreteras en pavimentos elevados y por último el uso eficaz de los empalmes de una estructura de ingeniería con aristas como presas de mampostería. Y para finalizar queremos mostrarles unos ejemplos sobre las condiciones donde se aplican las técnicas de bioingeniería. A modo de aclaración, en la parte inferior de la pantalla se encuentra la bibliografía donde extrajimos las imágenes. El primer ejemplo sería que se puede implementar en la estabilización de terraplenes en áreas urbanas y rutas. Aquí podemos observar varios terraplenes que están siendo estabilizados y en la imagen central un terraplén ya estabilizado. Otro ejemplo es la estabilización de márgenes de arroyos con vegetación, ya sean árboles o arbustos. Y por último, las áreas críticas para implementar las técnicas de bioingeniería, que serían como por ejemplo los meandros con erosión activa o cárcavas. En resumen, las técnicas de bioingeniería permiten soluciones efectivas y sustentables tanto desde el punto de vista económico como ambiental, ya que son tecnologías dinámicas y de acción creciente por el propio desarrollo del vegetal con el transcurrir del tiempo. Están integradas al paisaje por la misma vegetación y permiten una mejora visual del sitio y además aseguran su perdurabilidad y estabilidad. Y de esta forma damos por terminada esta presentación y solo nos queda agradecerles por su atención.